Vamos a entrar en materia y vamos a conversar con un ilustre escritor que nos visita esta noche y tenemos el gusto de presentarlo con nosotros. Está Antonio Orejudo, él es escritor español. Antonio, bienvenido, de verdad qué privilegio que estés con nosotros. Gusto tenerlo esta noche aquí. El gusto es mío, muchas gracias. A ver, voy a citar al escritor Juan José Millas. Me ha encantado lo que ha dicho de ti. Su literatura, dice, es como si viniese un extraterrestre y preguntase cómo somos, cómo es nuestra sociedad, y en tus libros encontramos la respuesta. ¿Es así? Bueno, eso espero. Cuando uno escribe, lo que pretende, entre otras razones o entre otras cosas, es expresar o describir un poco el mundo que le rodea. Y que alguien, un escritor tan consagrado como Juan José Millas, haya dicho eso de mis libros, pues significa que algo he hecho bien, ¿no? Ha hecho bien bastantes cosas. Por ejemplo, lo último que se llama Ventajas de viajar en tren, sí, que a mí me recuerda muchísimo a ese Extraños en el tren de Hitchcock. ¿Verdad que sí? Que en un tren, en un vagón de tren, pasan cosas muy extrañas. Bueno, no solamente pasan cosas muy extrañas, sino que además, y de ahí venía un poco el título, un viaje en tren es un poco una metáfora de la lectura, ¿no? ¿Qué hacemos cuando leemos un libro en nuestra casa? Nos encerramos en nuestro cuarto, nos sentamos o nos tumbamos en la cama, y cuando abrimos el libro pasan por delante de nuestros ojos paisajes, personas, peripecias diferentes. Y cuando lo cerramos, aparentemente estamos en el mismo sitio, estamos en el mismo vagón, pero ese vagón se ha trasladado. Y nuestra mente, cuando terminamos de leer un libro, también se ha trasladado. Seguimos en nuestra casa, pero ya no somos la misma persona, sobre todo si el libro nos ha cautivado por alguna razón. Ese tránsito tan importante hacia el conocimiento. Hacia el conocimiento, sí. O, como decíamos antes, hacia una nueva manera de ver el mundo, ¿no? Ese es el poder de la literatura, o el poder de la literatura que a mí me gustaría hacer. Conseguir que el lector, después de leer mi libro, vea el mundo de una manera diferente, ¿no? No podemos aspirar a mucho más los escritores. Bueno, es bastante, ¿eh? Es bastante. Antonio, pero ¿cómo se logra eso? Porque, a ver, para ser escritor, de verdad que se tienen que tener muchas habilidades. La primera, quizás, el ponerte en el lugar de quien va a leer tu libro. ¿Y qué otras cosas más se tienen que tomar en cuenta? Básicamente, paciencia. La escritura de un libro es un trabajo solitario, lleno de pequeños detalles y que requiere mucha perseverancia. Es un trabajo muy solitario, donde las decisiones, que algunas veces son difíciles de tomar, las tiene que tomar solamente uno. Uno no puede estar preguntando a cada paso, ¿esto está bien? ¿Eso está mal? La decisión la tiene que tomar uno, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Un escritor tiene que tener un poco de ventríloco, tiene que ser capaz de hablar con otras voces, tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos de otras personas y tratar de conseguir que los personajes que pululan en esa novela, en esa ficción, parezcan reales. No, de otro modo, parecería que el autor habla siempre por boca de esos personajes, y hay que conseguir que esos personajes tengan autonomía. Si no, los lectores sentimos esa literatura como algo falso. Ahora, ¿usted cree que escribe lo que realmente quiso escribir desde siempre? Porque claro, usted da clases en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. También en Ámsterdam, sí, en Holanda. Es decir, tiene un bagaje cultural lo suficientemente amplio y importante como para sentarse frente al ordenador, frente a la computadora y empezar a escribir. Pero ese gusanillo estuvo siempre en usted. ¿Escribe sobre lo que realmente el gusanillo es una decisión que se toma a la misma edad en la que uno decide más o menos de qué equipo de fútbol es. Y por lo tanto es de alguna manera irreversible. Claro, uno no conozco a nadie que haya cambiado de equipo de fútbol una vez que decide soy de tal equipo, ¿no? Un poco pasa lo mismo con la literatura, me pasó a mí. La tomé a una edad, en mi primera adolescencia, que eso yo creo que cuando se toman las decisiones importantes, luego uno ya no puede desdecirse, ¿no? Y en cuanto al bagaje cultural, yo creo que algunas veces incluso dificulta la escritura, porque en mi caso, que soy profesor de literatura, la tentación de que el profesor interprete lo que el escritor está escribiendo es muy fuerte, y eso siempre es muy paralizante. Es como ese cuento que no sé si cuentan en Bolivia, pero lo contamos en España, de un señor que tenía la barba muy larga y le preguntó a alguien: oye, ¿tú te has parado a pensar si la barba te la pones por encima o por debajo de la frazada? Y entonces el hombre no supo qué contestar, no solamente no supo qué contestar, sino que no pudo volver a conciliar el sueño, porque cada vez que se tumbaba estaba pensando si la barba estaba por encima o por debajo. Pues un poco pasa con la literatura, algo parecido pasa con la literatura. Uno no debe estar preguntándose qué quiere decir cuando está escribiendo, porque entonces se paraliza. Uno tiene sencillamente que escribir, ¿no? Y para eso se requiere
una cierta inocencia. Y algunas veces los profesores de literatura hemos perdido esa inocencia. Inocencia que no candidez, cuidado. No, inocencia que no candidez. Que sí, no candidez. ¿Paralizante no es la tecnología ahora? La tecnología tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena. Recuerdo que cuando yo escribía con una máquina tradicional, cualquier equivocación requería volver a cambiar toda la página. Un procesador de textos nos facilita la tarea, ¿no? Pero la tecnología tiene una cara, yo creo, más desagradable, sobre todo para el mundo de la literatura. Y estoy pensando sobre todo en los jóvenes. Estoy pensando en las redes sociales, estoy pensando en Facebook, estoy pensando en Twitter. ¿Qué ocurre? Ocurre que nuestro cerebro se ha acostumbrado a una cierta distracción permanente. Consultar el Twitter, consultar el correo, consultar el Facebook. Y eso va en contra de la actitud que se necesita para leer. La lectura requiere soledad, silencio y concentración. Y me da la impresión de que los cerebros de nuestros jóvenes cada vez se están acostumbrando más a un tipo de actividad mental que impide la lectura. La lectura, tal y como yo la concibo, ¿no? Ahora, volviendo a ventajas de viajar en tren, se produce, vamos a hacer una rápida sinopsis, una cosa para que la gente esté un poquito pendiente. Una mujer visita a su marido, que está en un hospital psiquiátrico en el norte de España, viaja a Madrid y se encuentra en el tren con un médico, con un psiquiatra, que le dice: entablemos una conversación, lo típico cuando estás en un tren, en un vagón de tren en solitario. Y bueno, y al calor de esa conversación aparece una carpeta donde hay documentos e historias, etcétera, 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 justamente cuando el médico se baja y ella recupera una serie de historias referentes a ese psiquiátrico. Claro, tal vez el psiquiatra podría haberlo tenido todo esto en un ordenador, en una computadora, y no lo hubiera pasado. Y no lo hubiera podido. Tenía ahí los textos impresos y era un peligro, es un peligro. Podía haberlo tenido en un pendrive, efectivamente, y entonces no hubiera habido novela, ¿no? Exactamente. Sí, la novela es desde el principio, lo ha descrito usted muy bien, lo ha resumido muy bien, una metáfora de la relación que se establece siempre entre un escritor y un lector, en este caso una lectora. ¿Qué es lo que nos dicen los libros cuando los vemos allí en la mesa de novedades, en la feria del libro, ¿no? Cuando vemos esos stands llenos de libros? Pues lo que nos están preguntando es: ¿le apetece que le cuente mi vida? ¿Qué es lo que le pregunta a este hombre cuando se encuentra con esta mujer en el tren, ¿no? Y la mujer escucha y el hombre cuenta. Y es eso lo que sucede cuando leemos un libro. Un hombre que trata de seducir con la palabra, en este caso es un escritor, un hombre, pero podría ser una mujer la que escribe, un escritor que pretende seducir con la palabra y una mujer que quiere ser seducida por la palabra, ¿no? Interesante. Ahora, este libro obviamente lo vamos a encontrar ahora en la Feria del Libro. Imagino que a un costo moderado o no. Traerlo desde España. Ese es el gran problema, ese es el gran problema. El gran problema formamos un mercado con un idioma único enorme. No estamos sabiendo sacar partido de esa enorme ventaja. Uno de los problemas principales es el que usted acaba de mencionar, el precio del libro. Pero me sigo preguntando cómo es posible que eso siga siendo así cuando alguien puede componer un libro, enmaquetarlo en Barcelona y enviarlo a La Paz para que se imprima aquí, ¿no? O ¿por qué no se ponen de acuerdo y alcanzan acuerdos las pequeñas editoriales de España y de Bolivia para lanzar allí autores bolivianos y aquí autores españoles? En fin, yo creo que falta un poco de imaginación en el sector para resolver el enorme problema que supone el precio. Reconozco que algunas veces me imagino que imaginación y recursos, porque claro, bueno, a pulmón es muy complicado. Estas dos cosas que yo he dicho no requieren mucho dinero. Se trata de que una editorial pequeñita llame por teléfono o un correo electrónico a una editorial española que tengan, digamos, una filosofía literaria semejante y decidan qué dos autores españoles van a ser publicados en Bolivia el año que viene y qué dos autores españoles bolivianos van a ser publicados el próximo año en España, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad, creo que con la tecnología podríamos abaratar notablemente el precio de los libros. Yo creo que ese es un problema muy serio, efectivamente. Una versión en ebook, ¿no? Por ejemplo. Una versión en ebook que puede cruzar el mundo. ¿Va a traer también sus otras publicaciones para que estén a la venta? Me gustaría que estuvieran todas mis publicaciones a la venta. Una de las intenciones, una de las metas de una feria del libro es precisamente esa, que los autores, en este caso españoles, que hemos venido invitados a la feria del libro, podamos darnos a conocer, ¿no? Y ojalá que pronto Bolivia también sea país invitado en la Feria del Libro de Madrid para que ocurra lo mismo. En este tipo de ferias lo importante sobre todo es el contacto individual, ¿no?
Hay autores españoles contemporáneos como Arturo Pérez Reverte o Javier Marías que tienen una resonancia mediática muy importante, no solamente en España y en América Latina. ¿Usted no va a seguir ese camino? Ya me gustaría a mí. ¿Le gustaría? Hombre, no, a ver, me gustaría. Bueno, le digo porque más allá de sus publicaciones, ellos tienen un gran poder mediático. Ya. Son articulistas, son tertulianos, es decir, gente a la que le gusta demasiado la exposición. Bueno, creo que no es mucho su perfil. No, le había entendido otra cosa. Le había entendido si a mí me gustaría tener el número de lectores que tiene Pérez Reverte. La respuesta, obviamente, sí. Claro, un escritor que no quiera tener el máximo número de lectores no es un escritor, en realidad, ¿no? En cuanto a la exposición mediática, no me gusta. No, por eso se lo pregunto. Es cierto que alrededor del escritor siempre se teje una tela de araña de la que algunas veces es muy difícil escapar. Artículos de prensa, análisis político, tertulias. No, se da, por supuesto, algo que en principio no es verdad, y es que una persona, porque tenga imaginación y capacidad de urdir historias, es al mismo tiempo un brillante analista político. No siempre es así. Puede darse el caso, pero no siempre es así. Lo digo porque al hilo de la pregunta que le hacía Soraya acerca de la posibilidad de publicar a ambos lados del Atlántico con editoriales pequeñas, Pérez Reverte, junto con Javier Marías, etcétera, tienen una página que está en Facebook, que se llama Zenda, que justamente es una invitación a jóvenes escritores y no tan jóvenes para que puedan publicar con absoluta libertad. Pues no la y viene patrocinado por ellos. Lo digo porque por ahí... Bueno, esa es una opción válida absolutamente. No lo conocía y desde luego me parece encomiable que dos escritores de su talla tengan una plataforma que permita a escritores jóvenes darse a conocer o por lo menos intentar introducir o dar a conocer sus obras. No lo conocía. Podría participar y todo. Incluso, sí. Claro que sí, claro que sí. Antonio, muchas gracias. Estamos conociendo tu obra en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta el próximo viaje en tren. Va a ser un placer. Espero. Todavía no hemos llegado al final de la estación. Muy bien.